Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, aparte de los temas que hemos estado hablando durante las últimas semanas, tiene que ver con el proceso de reconstrucción a propósito de la emergencia que se vivió durante el mes de febrero en la región del Biobío y además también en Maule, también en la Araucanía con respecto a de Ñuble, perdón, y en la Araucanía con los incendios forestales, pero obviamente la región del Biobío es una de las más afectadas en cuanto a hectáreas también consumidas, en viviendas también que se tienen que reconstruir. Un proceso que, como hemos visto, no ha sido fácil, sobre todo también por distintas dificultades en terreno que se han ido encontrando, sobre todo también para la instalación de viviendas de emergencia. Por lo tanto, la vivienda definitiva se ve aún más lejano en el caso acá de la región del Biobío. Para conversar con este tema, porque también han sido parte de este proceso, tuvieron una reunión también con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de este mismo tema. Estamos ya en contacto, lo vemos ahí en nuestro locutorio virtual, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Concepción, Bernardo Suazo, a quien le damos la bienvenida para conversar hoy día en Mesa de Noticias. Buenos días, Bernardo. Bienvenido. Hola, buenos días, Leslie. Ángela. Bueno, Bernardo, un poco, bueno, ustedes se reunieron también la semana pasada ya con el subsecretario del Interior a propósito de este tema, ustedes de la reconstrucción, a propósito de los mega incendios forestales, y también se determinó de parte de la Cámara de algunas dificultades para poder también avanzar en este proceso de reconstrucción. Obviamente el tema de la ruralidad también que presentan los sectores afectados es parte importante también de las dificultades que se ha presentado en este proceso. Sí, mira, la verdad es que nosotros no solo hemos sostenido reuniones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sino que con el ministro de Economía, con el ministro de Vivienda, con la encargada y delegada presidencial, Paulina Zabal, con la delegada regional, con el gobernador, o sea, y con la alcaldesa de Santa Juana, porque hemos tratado de focalizar nuestra ayuda en Santa Juana, que es una de las comunas más afectadas, con casi el 80% de su territorio quemado. Y la verdad es que hemos dividido un poco, yo creo que hay como tres instancias en cuanto a la ayuda o a la asesoría que podemos prestar a las comunidades. La primera fue la ayuda inmediata, y ahí nosotros tenemos ciertos convenios con empresas en la cual pudimos llevar maquinaria para hacer cortafuegos, empresas también que proporcionan, y tenemos un convenio con otra empresa que proporciona el petróleo para esas maquinarias. Hicimos también ayuda directa a bomberos de Santa Juana, donde una integrante de nuestra mesa directiva llegó con ayuda justo en el momento más complejo a la comuna para los bomberos, y apoyamos también a nuestros propios trabajadores. Tenemos 37 familias de nuestros trabajadores que fueron afectadas por distintos puntos de la región, y entonces tuvimos que apoyarlos también en temas más básicos. Esa fue como la primera parte. Pero ahora estamos como en la segunda parte, que es el tema de la colocación de viviendas de emergencia. Se acerca la lluvia, y la verdad es que este es un proceso un poquito más complejo, porque efectivamente la vivienda de emergencia puede llegar, pero el camión la deja en el lugar en que está porque no están despejados, por ejemplo, los terrenos, no están libres de escombros. Entonces, bueno, eso es lo que conversamos. Conversamos estos nudos críticos con el subsecretario Monsalve, hemos tenido 3 reuniones con él, y hemos estado tratando de coordinar para que junto a la Senapred también, que es la que tiene que ver en el tema de la vivienda de emergencia, podamos hacer un proceso un poquito más coordinado. Esa es la verdad. Y bueno, hemos contado con la ayuda de nuestros socios también en el tema de proporcionar maquinaria para poder ir a emparejar terrenos, limpiar terrenos y poder estar preparados para cuando llegue la vivienda. Ahora, la llegada de la vivienda también es compleja porque, como ustedes dicen, es mucha ruralidad y las viviendas están muy separadas unas de otras. Hay problemas de acceso también por caminos que son complejos de llegar para un camión, por ejemplo. Y después viene la tercera parte de este proceso, que es armar la vivienda. Ahí también las empresas que están proporcionando vivienda a nivel de gobierno, porque habían convenios anteriores, ¿no es cierto? Muchas de ellas no son de las zonas, Santiago, tienen problemas de mano de obra para armar las viviendas. Entonces hemos proporcionado listados de nuestros socios y nuestras empresas socias para que en el fondo sean contactadas y puedan desde aquí, desde la región, armar e ir a generar este armado de viviendas de emergencia. Entonces, la primera parte fue justamente ir en el momento, en los cortafuegos,
fuego, ayudar. De hecho, conseguimos 18.000 litros de agua que fueron repartidos tanto en la zona de Concepción, ¿no es cierto?, cercana a Concepción y la zona de Los Ángeles. Y también después la segunda parte ha sido el tema de la construcción de vivienda de emergencia, pero no sacamos nada con proporcionar esta vivienda de emergencia a las personas porque han perdido toda su fuente laboral, su productividad, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahora coordinando una campaña para poder proporcionar invernaderos, proporcionar gallineros. Estamos tratando de hacer y hemos focalizado mucho nuestra ayuda en Santa Juana, hay un sector que se llama San Jorge, para hacer un operativo social, ¿no es cierto? Y poder proporcionar ayuda psicológica y ayuda de salud también en el sector. Hay una empresa socia que donó 2 casas de emergencia que se pueden transformar en definitivas en el largo plazo. Estamos coordinando y ya tenemos un acuerdo con el Virginio Gómez para que sus estudiantes de construcción puedan ir a ayudar en la zona. Entonces, esa ha sido como la segunda parte. Y la tercera es la que viene, que es la reconstrucción. La reconstrucción no está fácil, porque gran parte de las personas que habitan, sobre todo, por ejemplo, en Santa Juana y en general en la región, son más de 1.200 viviendas que hay que instalar. Yo creo que por lo menos un 60% de esas personas no califican para poder tener una vivienda proporcionada por el gobierno, porque muchos de ellos no son propietarios, por ejemplo, de los terrenos que habitan, o muchos de ellos también pueden que sean propietarios, pero no tienen legalizada su propiedad, y así una serie de otras inconvenientes que hacen que no sean, entre comillas, como dice el gobierno, sujetos de beneficio, digamos, de la vivienda definitiva a través del SERVIO y los organismos formales. Entonces estamos tratando de focalizar esa ayuda a justamente esa mayoría de personas, que pasan 2/3 de las personas afectadas, que no tienen la posibilidad a lo mejor de acceder en el proceso de obtención de su vivienda definitiva. Bernardo, en ese contexto y con todo lo que ustedes nos plantean desde la Cámara Chilena de la Construcción, ¿se puede lograr los plazos que se ha impuesto el gobierno, pensando en que durante la última visita del presidente Gabriel Boric, él habló de 45 viviendas diarias para poder armar o instalar y como meta llegar a mayo con estas viviendas ya más o menos utilizables por las personas? ¿Es concretable ese plan? ¿Cómo lo ve la Bueno, Cámara? a ver, la verdad es que si seguimos en el ritmo que tenemos ahora, si seguimos teniendo problemas para despejar terreno y problemas para armar las viviendas, la verdad es que yo creo que es difícil lograr ese plazo. Pero tenemos que tratar de lograrlo porque tenemos que pensar en las personas y sus familias. En este momento estamos a punto de que empiecen a llegar el tiempo de lluvia y evidentemente eso va a generar un problema mayor, no solo porque las familias no tengan una vivienda de emergencia en este caso, sino porque el terreno ha quedado desnudo, por así decirlo, y se pueden provocar lo que nosotros llamamos técnicamente remoción en masa, que son deslizamientos de terreno, ¿no es cierto?, que son súper peligrosos para las personas. Entonces, la verdad es que el plazo es complejo con el escenario actual, pero hay que hacer, y eso es lo que nosotros hemos propuesto al gobierno, nos hemos puesto a disposición del gobierno a través de la delegada regional y también a través del gobierno de la región, a través del gobernador, porque hay que tratar de lograr esos plazos de todas maneras para poder efectivamente ayudar a las personas y no tener que lamentar otros problemas que vengan después. Ahí, Bernardo, también conocimos esta semana la instalación de la primera vivienda definitiva en la Araucanía. Es una vivienda de 65 metros cuadrados que es prefabricada. Acá en la región del Biobío se anunció este plan piloto de autoconstrucción. ¿Cómo ven ustedes que debería avanzar desde el punto de vista de la vivienda definitiva, y que finalmente es lo más importante también para los damnificados?
¿cómo debería ser un proceso también que fuera mucho más rápido? Porque si bien hoy día ya el de las viviendas de emergencia ha sido bastante lento por todas estas dificultades que estamos hablando, pero eso no significa que se tengan que mantener más de un año en ese tipo de estructura. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la vivienda definitiva y a lo mejor también comparar con lo que pasó en 2017 también, con el proceso que se vivió para esos incendios también que afectaron a gran parte de la región? Bueno, en 2017 la vivienda definitiva llegó entre 2 a 3 años después. Mm. Eh, a ver, honestamente, si seguimos con los mismos procesos, sobre todo administrativos y de gestión de los organismos estatales, yo creo que la llegada de la vivienda definitiva se va a demorar. El problema fundamental no es la vivienda. En este momento existen empresas con viviendas, lo que nosotros llamamos la vivienda industrializada, y que en el fondo es una vivienda no solo prefabricada, sino que además por estar ejecutada en talleres, ¿no es cierto?, calza perfectamente. La vivienda industrializada es como cuando uno se compra un mueble en Sodimac, ¿no es cierto?, y lo puede armar en su casa y todo calza. Eso es una vivienda industrializada. Entonces, en realidad hay empresas que ya están certificadas y que en el fondo es tomar el kit de esta vivienda y lo dejar al lugar que corresponde. El problema en ese sentido viene por dos motivos fundamentales. Uno es efectivamente el armado de esa vivienda, y no puede ser por autoconstrucción, porque las personas no tienen por qué conocer los procesos constructivos. Entonces, evidentemente, tiene que haber mano de obra un poquito más especializada para armar esa vivienda. Tiene que haber una preparación del terreno para poder colocar esa vivienda, no es llegar y colocarla sobre cualquier terreno, hay que hacer una base, ¿no es cierto? Y además hay que después conectarla a los servicios, a la electricidad o al sistema de agua y alcantarillado que tengan. Entonces ahí hay un proceso constructivo que no es tan rápido. Y lo que yo creo que es más demoroso es todo el proceso administrativo que esto implica. ¿Quién va a recepcionar esa vivienda? ¿Quién va a supervisar de que se haga en los tiempos adecuados y en la forma adecuada? ¿Cómo vamos a, en el fondo, generar todo el proceso administrativo que en general lleva en el Serviu, por ejemplo, o en Vivienda, o en la propia municipalidad, en las direcciones de obra, lleva en este momento un plazo que pasa largamente el año y los 2 años muchas veces. Entonces, si no existen herramientas o no se generan herramientas nuevas desde el punto de vista de la administración del Estado, en este tema al menos, yo creo que los plazos van a exceder largamente el año. Entonces, yo creo que por ahí está la forma de coordinarnos con el gobierno. Esto se lo hemos manifestado a las autoridades, digamos, y están conscientes de ello. Y yo creo que las autoridades y el gobierno están haciendo todos los esfuerzos para poder lograr esta celeridad con la cual queremos salir adelante. De hecho, ya ha hecho esfuerzos anterior a esta emergencia de los incendios, por la emergencia habitacional que también estamos viviendo. Ustedes mismos acaban de decir que han subido enormemente los campamentos, casi un 30%. En el 2019 se dispara una curva increíble de cómo los campamentos y las familias que viven en esos campamentos han aumentado largamente, o mucho. Y la verdad es que yo creo que trabajando en conjunto podríamos llegar, porque nosotros conocemos dónde están los nudos, ¿no? Y el gobierno sabe a lo mejor o tiene las herramientas para solucionarlo. Yo creo que trabajando en conjunto y coordinadamente podemos llegar a una solución que sobre todo beneficie no a la empresa y no al gobierno, sino a las personas, que es lo importante, y su calidad de vida, ¿no? Estamos conversando con Bernardo Suazo, es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, hablando justamente de este proceso de reconstrucción que se viene hacia adelante y que es uno de las líneas que seguramente se van a seguir en nuestra región. Bernardo, en ese aspecto, usted toca un tema que es sumamente relevante, que es cómo va cambiando el sistema constructivo. ¿Qué ha sido que el aparato público, el que usted menciona, que quizás tiene demasiada burocracia que no se ha ido actualizando? Porque usted mismo lo mencionaba, nuestro país, por otra línea,
ha ido avanzando rápidamente en todo lo que es la construcción industrializada. Hay empresas que incluso en nuestro país ya tienen un adelanto tecnológico bien fundamental, han participado en obras en Brasil, por ejemplo, construyendo no solo viviendas, sino que, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, hay algunos casos, no sé, recuerdo E2E, por ejemplo, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con esto, y el Servio también ha intentado modernizarse con estas experiencias de edificios de madera en la sexta región. ¿Qué pasa? Que en el fondo no se le da el puntapié definitivo para que esto sea más rápido, para que estén los conocimientos desde el aparato público. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha fallado en esa cadena? Lo que pasa es que esto no es un tema que sea lineal, es una suerte de matriz con muchas entradas, digamos, y tiene todo que calzar. De hecho, el tema de la vivienda industrializada está muy estudiado en la academia, en nuestras universidades regionales también. Aquí existen empresas que están generando vivienda industrializada sin mayores problemas, han hecho ya los prototipos, han ido generando diseños. El problema fundamental, creo yo, tiene que ver efectivamente con una voluntad de poder solucionar temas que van más allá del proceso constructivo, que tiene que ver más bien, como dice usted, a lo mejor, yo no diría a lo mejor burocracia, sino a lo mejor una actualización en la forma de hacer vivienda, de hacer ciudad a partir de los instrumentos de planificación de las ciudades, a partir de los sistemas constructivos. Me explico, por ejemplo, para poder aprobar un modelo de vivienda industrializada y que ésta sea aceptada, esto es igual que cuando un auto entra a Chile, ¿no es cierto? Cuando un auto viene de afuera, entra a Chile, cumple con ciertos requisitos técnicos específicos, se verifican que esos requisitos estén y pasan la aduana y uno puede comprar un auto. La vivienda industrializada es más o menos lo mismo, ¿ya? Tiene que pasar cumplir ciertos requisitos. Bueno, para poder aprobar esa vivienda industrializada, tenemos que enviar todo a Santiago, ¿ya? Hay una dirección, que es la Dirección de Tecnología, la DITEC, en el Ministerio de Vivienda, que aprueba o no aprueba este tipo de vivienda, hace observaciones. Ese proceso dura un tiempo indeterminado, definitivamente, ¿eh? Porque muchas veces puede durar un año, puede durar más o menos, y no tenemos, por ejemplo, en nuestra región la facultad para poder aprobar desde nuestra propia Secretaría Regional Ministerial o en nuestro propio Servio, aprobar o dar una aprobación a esas viviendas industrializadas. Entonces ya ahí tenemos un plazo que es importante, ya no tenemos autonomía como región en ese sentido, a pesar de contar con los profesionales adecuados, creo yo, dentro de los organismos públicos que pudieran hacer esta labor. Entonces, ahí ya hay una entrada en este problema. Segundo, hay temas de normativa en Chile, por ejemplo. No está permitida la edificación en madera de más de 7 metros de altura, o sea, 2 pisos. O sea, no podemos hacer un edificio en madera, por ejemplo, porque todavía no se modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en este aspecto. Entonces hay temas que tienen que ver con normativas de cálculo, también que tienen que incorporar los ingenieros calculistas para poder generar, digamos, este tipo de vivienda industrializada, de vivienda rápida de armar. Hay sistemas constructivos que permitan armar un edificio de 3 o 4 pisos en menos de un mes, ¿no? Pero tenemos estos problemas, digamos, que solucionar. Hay temas que tienen que ver con la normativa de fuego, hay varios temas que tienen que ver desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la gestión del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y del punto de vista de también generar el mercado necesario para eso, porque una empresa puede, en el fondo, impulsar una vivienda industrializada de este tipo, pero necesita que se la compren también. ¿Ah? Entonces, si no hay una política de Estado que esté orientada en este sentido, en todos sus aspectos normativos, administrativos, constructivos, no se puede impulsar fuertemente el tema. Creemos que ahora, con lo que ha hecho el ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, y lo que ha promulgado el Ministerio de Vivienda con respecto a la vivienda industrializada por la emergencia habitacional, deberíamos tener un avance sustantivo en este tipo de sistemas constructivos. Pero hasta el momento hemos estado un poquito, yo creo que es un poco la demora que normalmente toma, digamos,
la partida y el lograr cambiar ciertas mentalidades. ¿Ya? Yo creo que no basta la ley, no basta el querer hacer las cosas, como yo digo, no basta poner computadores en la oficina, sino cambia la mentalidad de las personas para poder apurar los procesos. Eso es. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de todo lo que ha sido este proceso de reconstrucción también que ya se ha iniciado en torno a la catástrofe por los mega incendios forestales y también estos nudos críticos que se han ido levantando y hasta cómo se puede avanzar para poder cumplir un poquito más los plazos, pero está complicado también según lo que hemos conversado. Sí. Muchas gracias, Bernardo, por estar esta mañana junto a nosotros en Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Bernardo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Ángela y Leslie. Muchas gracias. Así que tenga buena jornada. Igualmente. Oye, importante ahí lo que mencionaba Bernardo con respecto al cambio de paradigma, cómo hacemos finalmente que las leyes vayan más rápido, porque la tecnología está en nuestro país. Para que ustedes sepan, hay empresas que van muy adelante en todo lo que tiene que ver con nuevos sistemas constructivos, con nuevas materialidades también, que lo hemos conversado también en nuestro programa. Así que, ¿cómo se hace para que la institucionalidad vaya al mismo ritmo que la tecnología? Yo creo que ese es el punto. Claro, y además que no solamente tenemos esta emergencia de la reconstrucción por los incendios forestales, que claro, tiene también una ruralidad importante que complica también el acceso quizás, sobre todo la llegada de los materiales, el estado de los terrenos, pero también estamos con este déficit habitacional, que también hay un plan en el que se está avanzando en esa materia, por lo tanto también ahí deberían mejorarse los procesos para avanzar en ese tema.